reflexionar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Hoy Dios nos concede este precioso momento y después de haber disfrutado hoy de lo que Dios ha dado y preparado para cada uno de nosotros, tenemos el privilegio y tenemos la bendición de poder recibir y de poder tomar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Así que, mis amados hermanos, amigos, Dios me los bendiga, Dios los guarde, y vamos a poner este momento en las manos del Señor, que es el supremo, el soberano, el más importante en esta noche. Así que oremos al Señor. Padre bueno, adoramos tu nombre, Señor, exaltamos tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque hoy nos has dado un día de bendición. Disfrutar, hemos podido bendecir tu nombre y hemos podido, Señor, gozarnos, Dios, de todos los beneficios que has tenido para nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, proclamar y reconocer tu grandeza, reconocer tu señorío, reconocer que tú eres Dios, y poder, Señor Dios, presentarnos delante de ti a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y decirte, Dios, que esta noche estamos, Dios, sedientos, dispuestos, necesitados de ti, Señor. Queremos que esta noche la palabra afecte nuestras vidas, como cada noche, como cada día, como cada momento en que podemos acudir a ella como fuente inagotable de bendición. Te pedimos que te glorifiques y glorifiques tu nombre, que glorifiques tu presencia, y que ahora, Señor, esta palabra, Señor, sea de bendición a cada uno de los oyentes. Espíritu Santo, usa, Señor, en este momento ese vehículo que es tu presencia para transportar y bendecir la vida de todos los que están en este momento conectados, Señor, y que están allí en sus hogares, esperando que una palabra de bendición llegue a sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el dulce, santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, es una gran oportunidad, una vez más, que Dios nos regala, que Dios nos provee, poder dirigirnos, poder compartir esta palabra que espero sea de bendición para la vida de cada uno. Y vamos al libro de primero de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos al capítulo número 3, vamos a leer los primeros 10 versículos. Primero de Samuel, capítulo número 3, verso 1 al 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová,
porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Qué buena palabra. A lo mejor tú ya habías o estás relacionado o escuchado esta palabra en algún momento de tu vida, quizás la has leído, has escuchado alguna predicación, has oído algún compartir de la palabra de este pasaje, y esto nos llama mucho la atención porque nos habla de un jovencito que vivía prácticamente en el templo. Su mamá desde muy pequeño lo trajo a vivir con el sacerdote, y ahora conocemos que este niño vivía prácticamente, se había criado y levantado en el templo, y ahora encontramos que Dios está hablando. Pero hay algo muy interesante que destacar, y era que aunque Samuel, el joven Samuel, vivía toda su vida, había prácticamente casi vivido en el templo, encontramos que Samuel no conocía la voz de Dios. No sabía, había oído hablar de Dios, había oído hablar de Jehová, había hablado y tuvo muchas experiencias al lado de Elí, el sacerdote, pero lastimosamente no conocía ni podía distinguir la voz de Dios. Y esta noche quizás usted, como este joven, quizás podría haberse o estará haciéndose esta pregunta, o se ha hecho esta pregunta en algún momento de su vida, y es: ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Así que esta noche queremos poder resaltar y poder declarar la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de los que están aquí, y yo creo que es un momento importante poder entonces nosotros hablar hoy. Hoy vamos a reflexionar acerca de reconociendo la voz de Dios. Y vuelvo y la pregunta que quedó allí: ¿cómo podemos conocer la voz de Dios? Y esta pregunta ha sido formulada muchísimas veces por la gente a través de todos los tiempos. Hay una preocupación, o hay una necesidad, o hay una insistencia en el ser humano de cómo poder aprender a conocer o a reconocer la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido, hasta que fue enseñado por el sacerdote Elí. Y así como él, quizás nos encuentran muchas personas tratando de buscar una respuesta o saber si realmente o certeramente Dios es el que está hablando a sus vidas. La Biblia habla de un hombre llamado Gedeón. Tuvo una revelación de Dios, y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de que este hombre llamado Gedeón pidió señales, no una ni dos, lo pidió 3 veces. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo número 6, los versos del 17 al 22, encontramos esta experiencia de Gedeón, pero también lo encontramos del versículo 36 al versículo 40 del mismo capítulo 6 de Jueces. Entonces encontramos que, aunque eran unos hombres quizás con experiencia, habían oído hablar de Dios, habían escuchado y visto las maravillas de Dios, pero no conocían, no habían aprendido a discernir la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, vuelvo y podríamos recapitular la pregunta: ¿cómo sabemos que Él es quien nos está hablando? ¿Cómo podemos entender esto? Sería muy interesante podernos nosotros referir a la palabra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la palabra, o tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra más segura. Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón ni Samuel tenían. Ellos simplemente en ese entonces no existía un libro, no existía algo escrito, no existía algo
palpable que ellos pudieran en ese entonces poder definir que era Dios quien le estaba hablando. Ellos tenían de pronto como más interés o más seguridad de poder hacer esta pregunta. En nuestro tiempo tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿sí? La tenemos completa. La Biblia sabemos que es la palabra inspirada de Dios para que usted y yo la leamos, para que usted y yo la entendamos, para que usted la podamos meditar. Cuando tú estudias, cuando tú lees, cuando tú meditas la palabra del Señor, entonces tú puedes tener la seguridad de que el que está hablando allí y que lo que está escrito allí es porque Dios lo estableció. Encontramos entonces que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Así que necesitamos que usted pueda entender esto con claridad, que usted pueda tener claro y definido entonces, saber que la palabra, toda la escritura, oiga, todo este libro sagrado, conocido como la Biblia, fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios. El autor de este libro es Dios y por ende este libro es considerado la palabra de Dios. Aunque muchos a través de los tiempos han querido quitarle ese reconocimiento y quitarle esa importancia, pero hasta el día de hoy, con todas las cosas que han hecho, todos los acontecimientos que han hecho o han sucedido para tratar de quitar este libro, de borrarlo sobre la faz de la tierra, lamentablemente la palabra del Señor sigue vigente. Todos aquellos que se han levantado para tratar de quitar, de erradicar de la faz de la tierra este libro, lamentablemente hoy ya no existe, y la palabra del Señor sigue allí vigente, porque como ella dice, la misma palabra dice, es inspirada por Dios y tiene una utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir. Óigame bien, para enseñar, para redarguir y para corregir al hombre. Y hacer de que este hombre, cuando pasa por ese proceso de ser enseñado, redarguido y corregido, entonces el hombre pueda considerarse un hombre perfecto. La palabra de Dios hace que el hombre sea perfecto. Ahora, ¿tienes una pregunta acerca de algún tópico o decisión en tu vida? Ve y lo que dice la palabra acerca de ello. Esa palabra del Señor, cualquier pregunta que tú tengas, allí vas a encontrar una respuesta. Dios jamás te va a guiar o te va a dirigir. Óyeme bien, Dios jamás te va a guiar o te va a dirigir contrariamente a lo que Él ha pensado o prometido en su palabra. Dios cumple su palabra a cabalidad. En el libro de Números, capítulo número 23, el versículo número 19, dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Cuando Dios declaró una palabra ahí, lamentablemente, o podríamos decir lamentablemente, el hombre no ha podido coger la palabra o tomar la palabra y pisotearla o quitarle la autoridad que ella tiene. La palabra de Dios es una autoridad. Y aunque el hombre quisiera negarla o ha tratado de negar la palabra, la eficacia y la autoridad de la palabra de Dios, déjeme decirle que no lo ha podido lograr. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios no miente. Dios en lo que estableció, Dios lo cumple. Cada letra que está, cada palabra está escrita, se cumplirá. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que reconocer, número uno, lo que le estaba diciendo, tenemos que aprender a reconocer sencillamente lo que tiene que ver con la palabra. Que la palabra, o tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra más segura. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que al oír la voz de Dios, debemos reconocerla.
al oír la voz de Dios debemos reconocerla. Todo hombre o mujer de fe sabe que podemos oír la voz de Dios. En la Biblia, la carta del amor de Dios hacia la humanidad, eso lo consideramos. La Biblia es esa carta donde Dios demuestra su amor para con la humanidad y nos aclara la verdad, ¿sí? Al escuchar y al obedecer esa voz, nosotros podemos aclarar muchas preguntas o muchas inquietudes que están en nuestra vida. Jesús dijo algo muy interesante en Evangelio de San Juan, capítulo 10, el verso 27, dice: mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. San Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si tú eres una oveja del Señor, entonces debes saber conocer su voz y debes aprender a seguir sus instrucciones. Se necesita algo que se llama fe. Y la Biblia no dice que se necesita mucha fe. Sencillamente el Señor declaró que para poder creer se necesita fe, y una fe tan sencilla como un grano de mostaza. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: échate en el mar, y será hecho. Así que no se necesita mucha fe. Dios sabe hasta qué límite tú y yo debemos tener una fe. Y note que el Señor no habló de una gran fe. No se necesita tener una gran fe. Se necesita sencillamente tener fe como un grano de mostaza. Una gran fe sencilla, no es algo, si tú miras la semilla de mostaza, es algo muy pequeño. Es más que casi para poderlo tomar o agarrar con nuestros dedos se dificulta. Entonces no se necesita una fe macro, una fe tan grande. No se necesita sencillamente una fe sencilla para creer. Entonces, cuando el Señor toma esta referencia o este referente acerca del grano de mostaza, pues el Señor nos está diciendo que no se necesita una fe muy grande, sencilla, una fe sencilla. Ahora, si escuchas la voz de Dios hablando a tu vida, es ahora cuando tú debes aprender a entender el mensaje que Dios tiene para ti. Dios no habla por hablar. Dios siempre, cada vez que Dios habla a través de su palabra y a través de los diferentes medios que Dios tiene, a través de su espíritu, a través de las revelaciones, a través de las visiones, a través de los sueños, Dios habla de tantas formas, audiblemente. Dios habla como Él quiere. Déjame decirte que cada vez que Dios habla y Dios se presenta o Dios interviene para hablar contigo, es porque Dios tiene un mensaje. Es porque Dios tiene una palabra para ti, mi amado hermano, mi amado amigo. Tenemos que tener claro eso. Dios siempre va a enviar un mensaje a tu vida. Y a lo mejor en esta noche Dios está dando respuesta quizás a muchas preguntas o a esa pregunta que te has hecho. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que, o escuchar, la seguridad de tener o escuchar la voz de Dios? Solo tenemos que creer en Dios. Procurar siempre la comunión con Él para discernir cuando habla Dios, para que tú y yo aprendamos a caminar en ese camino que se llama fe. No se puede caminar con Dios si no hay algo que se llama fe, sabiendo lo que tenemos que hacer y en la plena obediencia y convicción del mandato de la voz de Dios para cada una de nuestras vidas. Cuando Dios nos habla es porque Dios tiene un plan y propósito y quiere cumplir. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ya sea una voz audible, ya sea una administración especial que Dios trae a tu corazón o por medio de otra persona, que sea un instrumento que Dios usa para traer una palabra a tu vida. Dios, nuestro Padre amoroso, usa al instrumento que Él quiere, porque Él es soberano. Él usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y Dios, para hablarte sencillamente necesita es que tú te dispongas a escuchar su voz con atención. Es fundamental poder obedecer las instrucciones de nuestro Padre Celestial.
Cada vez que abrimos este libro sagrado, Dios nos habla. Cada vez que abrimos este libro, encontramos que Dios tiene santo y sabio consejo para tu vida y para la mía. Por eso, cuán importante es poder tener claro en nuestras vidas, mi amado hermano, que al oír la voz de Dios debemos aprender a reconocerla. Y Él dice y nos habla aquí como unas ovejas. Y esto es una realidad. Un pastor de ovejas aprende a conocer cada una de sus ovejas. Es más, los pastores en su rebaño le colocan nombres a las ovejas y Él las llama por su nombre y ellas obedecen. Se conoce de esos pastores que tienen un silbato, cada silbato tiene un sonido diferente y el pastor enseña a sus ovejas cuando prende o cuando activa ese silbato, cuando usa el silbato, ellas aprenden a escuchar la voz. Esa es la voz de su pastor para ellas. Y aunque estén muchas veces dispersas en el campo comiendo, cuando suena el sonido de ese pito, ellas saben que esa es la voz que su pastor las está llamando e inmediatamente vienen a su presencia. Y si esto lo hace un animalito que no tiene el raciocinio que tienes tú, que no tienes la libertad y la capacidad de raciocinio, de identificar como los animales, porque tú y yo no podemos aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a discernir la voz de Dios. Pero para poder nosotros también aprender a discernir la voz de Dios, saber si es Dios el que nos está hablando, debemos, número 3, aprender a pasar tiempo con Él diariamente. Debemos pasar tiempo con Él diariamente. Si queremos conocer la voz de Dios, debemos pasar tiempo con Él diariamente. Asegurarte de pasar un tiempo de calidad. Ese tiempo que tú y yo disponemos para estar con Él debe ser un tiempo excelente, un tiempo agradable, un tiempo bueno. Y en ese tiempo podemos nosotros, un tiempo de quietud, un tiempo de tranquilidad. Y en esa quietud y en esa tranquilidad podemos aprender a tener contemplación de su palabra. Podemos aprender a entender lo que Dios quiere decirnos. Contemplamos la hermosura de Dios, contemplamos el amor de Dios, contemplamos la misericordia, contemplamos la grandeza, contemplamos todos los atributos de Dios cuando nosotros hacemos contemplación de la palabra. Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y con su palabra, te será más fácil reconocer su voz y su guía diaria en tu vida. Por eso, cuán importante es poder aprender a desarrollar una vida de relación íntima con Dios. ¿Sabes? Los empleados en un banco, están entrenados para aprender a reconocer la falsificación o un billete falso. Ellos minuciosamente lo observan, hacen un estudio de ese billete, pero para poder aprender a conocer un billete falso, primero tienen que tener una relación con un billete genuino, con un billete original. Porque los falsos son muy parecidos a los originales y ellos ya saben, conocen cuál es el genuino y cuál es el falsificado. Es muy, podríamos decir, no imposible, pero es bien complicado y bien difícil tratar de engañar a una persona que conoce lo genuino, que conoce lo que es real, lo verdadero. Cuando le presentamos algo falso, prácticamente o rápidamente lo va a identificar. Por eso, así nosotros debemos también estar muy familiarizados con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a tener un contacto muy directo con la palabra del Señor. Que esa palabra que Él nos ha hablado, que nos ha decretado, que nos ha regalado,
cuando Dios nos habla, cuando Dios nos guía, sabe que Dios es claro en lo que Él da a nuestra vida. Dios nunca nos habla para confundirnos, Dios nos habla para que entendamos lo que Él quiere. Dios nos habla para que podamos entender la verdad. Mientras que Dios pueda hablar audiblemente a la gente, Dios lo va a hacer. Encontramos en la Biblia que Dios le hablaba audiblemente a un hombre llamado Moisés. Cuando necesitaba darle alguna instrucción a Moisés, Él lo hacía de una manera audible, y dice que el pueblo alcanzaba a oír muchas veces lo que Dios le estaba hablando. Mientras que Dios pueda hablar audiblemente y quiera hablar audiblemente a la gente, Dios lo va a hacer, Él es soberano. Él habla primeramente a través de su palabra. Hoy tenemos este libro sagrado que hoy no tenemos ninguna restricción para leerla, al contrario, tenemos la libertad para leerla, y usted puede leer la Biblia y puedes preguntar, puedes investigar, indagar acerca de lo que Dios da y cada día da a través de ella a tu vida. Pero muchas veces Dios utiliza el Espíritu Santo a nuestras vidas para hablar a nuestras conciencias. El Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra, que es Dios. Él sabe cómo bregar contigo y Él sabe cómo hablarte a través de ella también, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe cuál es la palabra que tú y yo deseamos en cada momento. Por eso, en esos momentos de angustia, en esos momentos de zozobra, en esos momentos como que necesitas, que te encuentras vacío, acude a este libro, acude a esta fuente inagotable, pídele al Espíritu Santo que te hable, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te guíe, que te direccione para tú poder entender el plan y propósito de Dios para ti. Y tú también debes aprender que Dios también habla a través de las circunstancias, a través de las situaciones que pasan en tu vida. Dios siempre tiene una enseñanza. Cada vez que suceda algo en tu vida, tú tienes que hacerte preguntas, y preguntas que van a quizás inquisitivas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo tiene una razón de ser. Pero también tú tienes que entender que Dios también puede utilizar a otras personas para hablarte. Al aplicar todo esto que hemos escuchado acerca de la verdad de las Escrituras, podemos nosotros aprender a conocer a ese Dios grande y maravilloso. Podemos aprender a conocer a un Dios que habla. ¿Sabe que Dios no es mudo? ¿Sabes que Dios te habla? Lo que pasa es que el ser humano no ha tenido el tiempo de aprender a escuchar a Dios. Muchas veces he experimentado momentos de necesidad y angustia, momentos donde solamente le cuento mis situaciones a Él, y cada vez que acudo a este libro sagrado, cada vez que abro este libro, Dios siempre tiene una palabra para mí, porque es Dios quien te habla, es Dios quien trae esa palabra a tu vida, y es Dios quien coloca esa palabra en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos entenderla. Mira cuán importante es aprender a tener un contacto, tener una relación con la palabra. Cuando tú tienes una relación con la palabra, tú tienes una relación con Dios. Tú te acercas a ese Dios grande y maravilloso. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, en esta noche yo te invito a que aprendas a valorar este libro sagrado. No lo mires como un libro cualquiera. No lo mires como cuando miras cualquier otro libro dentro de tu biblioteca. Aprende a entender que este libro es la palabra de Dios escrita para ti y escrita para mí, que es el consejo de Dios para nuestras vidas. El Señor dijo, San Juan 5:39, con esto termino diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que mira que está hablando la palabra, nos habla de vida eterna, nos habla que da testimonio de Dios, porque si no tuviera esa autoridad que el hombre ha querido quitarle, pero no ha podido, lastimosamente no ha podido, y gracias porque no ha podido ni podrá quitarle la autoridad. Ellas son las que dan testimonio
de ese Dios grande y maravilloso, de ese Dios creador de todas las cosas, de ese Dios que quiere hablar y que en esta noche ha hablado a tu vida. Así que no desprecies, no menosprecies la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude, que Dios permita que tú puedas entender y conocer la palabra de Dios. Es que Dios te hable, abre ese libro, pídele al Espíritu de Dios que te hable, que te ministre, y Dios lo va a hacer. Así que damos la gloria y la honra al Señor y esperamos que esta reflexión haya tocado y haya bendecido tu vida, mi amado hermano y amigo, porque ese es nuestro único propósito. Nuestro único propósito es que tú conozcas acerca de ese Dios grande y maravilloso. Doy gracias a Dios por este momento, por esta reflexión. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder compartir esta palabra, compartir esta reflexión en esta noche, de bendecir cada vida allí en su hogar. Permite que esta palabra, Señor, afecte, despierte esa necesidad, esa hambre espiritual, que la gente pueda entender, Señor, que este es el pan que descendió del cielo, esta palabra que habla de ese Dios grande y maravilloso, esa palabra que testifica de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, Señor. Así, Padre, que en esta hora te pido que esta palabra sea de bendición y edificación para cada uno de los oyentes. Bendigo su vida, bendigo su hogar, bendigo cada familia que ha participado en esta noche de este devocional. En el nombre de Cristo Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados, dentro de las peticiones de oración que nos están llegando, que nos gustaría tener su petición, vuelvo con antelación, puedes dirigirte a nuestra página Iglesia de Dios Pentecostal MICESI. Allí tú puedes entrar y poner tu petición para nosotros poder orar durante esta audición, durante esta intervención que tenemos. Hoy tenemos piden o solicitan oración por Edilson. Vamos a orar también por Víctor Barúa Bendaño, que se encuentra en la UCI. Vamos a orar por Elien Estela Mosquera Zamora, que se encuentra hospitalizada hace 7 meses, con 7 meses de embarazo. Y vamos a orar también por Ramona Torres, por su salud, y por todos aquellos que están allá en casa, que también tienen esa fe y esa confianza de que Dios puede y quiere hacer y obrar un milagro en tu vida. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Dios, gracias por ser nuestro Dios grande y maravilloso, poderoso, hacedor, nuestro sanador eres tú. En esta preciosa hora oramos a ti, clamamos al cielo, pedimos que tu misericordia se extienda sobre la vida de cada una de estas personas, sobre la vida de Dilson, sobre la vida de Víctor Barú, Señor, sobre la vida de Elien, Señor, sobre la vida, Dios mío, de Ramona Torres. Dios, glorifícate, Espíritu Santo. Cada uno de ellos están enfermos. Padre, glorifica tu nombre. Cada uno de ellos necesitan en este momento un milagro, necesitan un milagro de sanidad sobre sus vidas. Padre, yo te pido que seas tú trayendo una respuesta, Dios, de bendición a cada uno de ellos, y también a todos aquellos que se encuentran allí en casa, que están allí oyendo, Señor, esta transmisión. Yo bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Declaro que toda enfermedad, toda dolencia que está afectando los cuerpos, ahora mismo, Señor, recibe salud y recibe sanidad allí en su casa, Señor. Padre, oramos por nuestro pastor, amigo Octavio Zavala, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques. Extiende tu mano
sobre la vida de tu siervo, Dios. Glorifícate, restaura completamente la salud de tu siervo. Hoy pedimos y clamamos por él, Señor. Allí, Señor, en su casa, en su familia, te pedimos que tú lo visites, Padre, poderosamente, trayendo salud sobre este varón, sobre este siervo, sobre este hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Bien, qué bueno es poder haber compartido con ustedes esta noche. Pedir que si tienes algún amigo, permite que esta palabra llegue a él. A lo mejor él tiene una necesidad. Así que si esta conferencia, esta reflexión ha llenado y ha tocado tu vida, envíala, reenvíala, haz llegarle a tu amigo, a tu familia, para que esta palabra toque. Tú no sabes el efecto que la palabra del Señor hace cuando tú la envías. Dice la palabra que no volverá vacía. Así que envíala, traslada este mensaje, usa los medios que tenemos en este momento para que esa palabra sea multiplicada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana, si Dios nos lo permite, una vez más estaremos compartiendo la palabra con ustedes a las 7 de la noche en esta nuestra cita con la palabra, nuestra cita de reflexión bíblica. Así que muchas gracias por permitirme llegar hasta su hogar. Dios les bendiga. Este es su servidor, Pastor Eder Hernández. Estamos para servir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos. Bueno,